Este de aquí es el nuevo iPad mini, en concreto el de sexta generación, y tenía muchísimas ganas de que Apple lanzase un iPad mini así. El año pasado le tocó el turno al iPad Air, con un diseño que estaba muy similar, muy en la línea de los iPad Pro actuales. Y ahora le ha tocado este lavado de cara al iPad mini, que ha cogido carrerilla y no se ha quedado en absoluto atrás. Voy a empezar con lo que vemos, con el diseño. Y aquí ha seguido un poco la estela del iPad mini de la generación anterior. Este de aquí es el de quinta generación. Es prácticamente idéntico en cuanto a tamaño, pero la pantalla y el resto de componentes son completamente nuevos. Y sobre todo que lo que han hecho ha sido un lavado de cara más que necesario en este nuevo iPad para acercarlo quizás más al iPad Air 4 o al rediseño que vimos de este. Nos encontramos con unos cantos completamente planos, con unos bordes redondeados y con unos marcos muchísimo más pequeños que los de la generación anterior. Además, estos bordes redondeados vienen acompañados por una pantalla retina, en concreto ellos la llaman Liquid Retina, que lo que hace es acompañar la curvatura también de los bordes. Y la cámara, al igual que sucedía con el iPad Air 4, sobresale un pelín. Y justo al otro lado, el botón que nos encontramos es un sensor de Touch ID para desbloquear el dispositivo cuando lo tenemos apagado o incluso también realizar pagos. Vale, pero como te comentaba antes, la pantalla, que es aquí donde sí que vemos un cambio bastante grande, sobre todo respecto al diseño del anterior, porque ahora tenemos una pantalla que prácticamente podríamos decir que va de lado a lado. En el mismo tamaño que teníamos del iPad anterior, de hecho el iPad anterior es un poquitín más alto que el nuevo iPad, han conseguido meter una pantalla de 8,3 pulgadas. ¿Se nota el salto respecto a la generación anterior? Sí que se nota, sobre todo en los tamaños mini, donde casi cada pequeña pulgada va contando. Es un cambio que realmente importa, y esto hace que dé la sensación de que nos encontramos con un iPad más grande que el mini anterior, a pesar de que el tamaño es exactamente el mismo. Es una pantalla laminada y eso lo que significa es que los píxeles van a dar la sensación de que están completamente al ras. Esto es especialmente útil sobre todo cuando lo utilizas con el Apple Pencil para tomar notas, coger apuntes y escribir, porque sí que sientes como si fuese un bolígrafo y que sientes que los píxeles, que las líneas que tú estás dibujando están justo debajo, que no hay un cristal que está entre uno y otro. Y hablando del Apple Pencil, el que han puesto es el de segunda generación, que es el mismo que nos encontramos en el iPad Pro y en el iPad Air 4. Se engancha de forma magnética a uno de los laterales del iPad y además que también sirve para cargarlo. Sin embargo, una de las cosas que he notado en este iPad ha sido el tema de los marcos. Los marcos parece que son más grandes en este iPad que los que nos encontramos, por ejemplo, en el iPad Air de cuarta generación. Sin embargo, no es así, es el mismo tipo de marco. Lo que pasa es que yo creo que al ser un iPad más pequeño, da la sensación de que el marco es más grande. Pero vamos, es idéntico. Aún así, han aprovechado este marco para esconder alguna de las cámaras que nos encontramos en la parte superior, pero después de hablar de las cámaras. ¿Te acuerdas que te conté que uno de los botones que nos encontrábamos en la parte superior es el de Touch ID? Bien, este botón, como te decía, sirve para desbloquear el iPad. Lo hace de una forma súper rápida, incluso a veces no tienes ni siquiera que apretarlo. Pasas tu huella y ¡bam!, ya estás dentro. Touch ID a mí personalmente me parece que es una forma muy cómoda de desbloquear un dispositivo, incluso a veces más que Face ID, sobre todo en la realidad en la que tenemos ahora, donde muchas veces debemos llevar una mascarilla. Y esto también lo vamos a utilizar, por ejemplo, cuando queramos hacer alguna compra dentro de la Store. Va a servir como método de verificación. Y bien, lo que han colocado en la pared trasera ha sido una cámara de gran angular, es de 12 megapíxeles y te va a permitir hacer fotografías, que las fotos que hace son de una calidad bastante decente, muy similares a las que ya hacía el año pasado el iPad Air 4. Pero la cámara que personalmente me interesa más es la cámara frontal, sobre todo porque creo que las cámaras frontales en este último año ha sido algo en lo que las empresas han prestado muchísima atención, y no solo Apple, sobre todo porque ahora hacemos muchísimas videollamadas, se ha convertido en una cosa prácticamente de nuestro día a día, y la que han colocado aquí ha sido una cámara súper gran angular. Es una cámara de 12 megapíxeles, pero la peculiaridad que tiene es que han puesto una cosa que se llama
Center Stage. ¿Esto qué significa? Vale, imagínate, tú dejas tu iPad colocado encima de la mesa y te puedes mover en un grado de acción bastante grande, que lo que va a hacer es que la cámara parece que te sigue. Es como si tuvieses casi un videógrafo grabándote, pero lo que está haciendo realmente es aprovechar el súper gran angular de la cámara para colocarte siempre en el centro de la acción. Lo interesante es cuando, por ejemplo, compartes esa acción con otra persona, porque estáis haciendo una presentación, dos personas en la misma habitación. Lo que hace es abrir el gran angular y si te acercas se va a ir estrechando el ángulo de acción. Eso queda realmente espectacular cuando estás haciendo una videollamada. Ya lo teníamos en el iPad Pro y es una de las cosas que más me gusta del iPad Pro, y tenerlo en un dispositivo tan pequeño me parece una maravilla, sobre todo porque, como te digo, creo que este dispositivo mucha gente lo va a utilizar para hacer también videollamadas. En este año lo que han hecho ha sido colocar el mismo procesador que nos encontramos en la generación actual de los iPhone 13. Y aquí me preguntarás, Víctor, ¿merece la pena ir a por un iPad mini en lugar de a por un iPad Air por el procesador? Aquí te diría que no, porque creo que aquí la decisión deberías hacerla más en cuanto a tamaño que en cuanto a procesador. El procesador 14 y el procesador 15 me parece que son bastante parecidos y que al menos en las tareas de tu día a día no vas a sentir una gran diferencia en absoluto. Sin embargo, me parece muy bien que Apple haya colocado a su último procesador en este iPad para que en los próximos ciclos de renovación, que probablemente en el iPad mini sean más largos, sea un dispositivo que te vaya a durar durante bastantes años, y que al menos en la parte de gaming, que suele ser una de las cosas donde se suele requerir más el apartado gráfico, siga estando perfectamente ahí, porque el A15, una de las cosas que ha mejorado respecto a la 14 ha sido en sus núcleos gráficos. Pero de verdad, no elijas un iPad Air frente a un iPad mini por el tema del procesador. Si lo eliges, que sea por tamaño, porque yo creo que es ahí donde está la diferencia realmente entre uno y otro. Una de las cosas que sí que mejora este A15 es el tema de la batería. Imagínate, en un producto tan pequeño donde la batería no es demasiado grande, el procesador realmente tiene que hacer un trabajo muy bueno de optimización. Y lo que ha logrado con este es que la batería llegue perfectamente al final del día. Además que tiene carga rápida a través de USB-C, porque sí, han metido USB-C en el iPad mini. Y esto me parece muy interesante porque imagina que utilizas tu iPad mini como si fuese tu ordenador, porque probablemente quizás incluso así pudieras utilizarlo. Cuando estás en la calle utilizas tu Apple Pencil para tomar notas, para escribir las cosas que necesites, incluso hasta para redactar emails, porque puedes hacerlo. Y cuando llegas a casa lo conectas a una pantalla externa a través de USB-C, le conectas un teclado Bluetooth, un ratón y ya tienes un ordenador. Quizás no para tareas demasiado exigentes o para programas como AutoCAD o para aquellas personas que requieren de un trabajo diferente, pero para todas aquellas personas que trabajan con un iPad, esto es más que suficiente. Es decir, me parece alucinante que podamos llegar a pensar en un iPad mini como un posible siguiente ordenador. El iPad mini siempre me ha parecido el iPad ideal para jugar a videojuegos, porque tiene la potencia suficiente para mover los juegos con gráficos más exigentes, y además es pequeño, es muy versátil, puedes utilizarlo en cualquier parte y además que es muy cómodo de utilizar, incluso para sesiones largas de juego más cómodo que un iPhone Max. En un mundo donde las pantallas son cada vez más y más grandes, hablar de un iPad mini quizás podría parecer raro, pero creo que sí que hay un espacio para este tipo de dispositivos. Por ejemplo, aquellas personas que tienen un iPhone mini y que llegado a su momento quieren leer contenidos en el sofá o en el transporte público, o incluso para aquellos usuarios que tienen un teléfono Android y se encuentran muy cómodos dentro del sistema operativo de Google, pero sí que entienden muchísimos beneficios de las tablets de Apple y dicen, oye, pues quizás un iPad mini podría ser una muy buena apuesta para acceder a aplicaciones que no encuentro dentro de Android o juegos que no encuentro dentro de Android. Y es aquí donde le veo usos muy interesantes, pero al menos para mí el uso que yo le voy a dar es de ser un cuaderno de notas infinito. La tecnología nunca debe ser el fin, debe ser la herramienta, el medio. Y siempre he visto al iPad así, siempre lo he visto como una especie de canvas. Y las aplicaciones serían tus lápices, serían tus pinceles
Y estas apps lo que te hacen, te habilitan a poder crear cosas. Al final son un instrumento, y tener un instrumento así de pequeño siempre contigo, que cabe incluso en el bolsillo de una chaqueta, me parece increíble. Y por eso estoy tan emocionado con este iPad mini, porque no me lo esperaba y el producto que nos han ofrecido es exactamente lo que yo quería desde hace mucho tiempo. Y como siempre, nos vemos en siguientes vídeos. Chao, chao.